Hola amigos, ¿qué tal? Fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen, bienvenidos a mi canal. Soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica, y este es un review un poco distinto. Como ves, me he venido pues, a un parque para salir un poquito del estudio, aprovechando estos días de calor de agosto, y te voy a contar un review de la Olympus OM1, bueno, perdón, la OM Digital Solutions OM1, que un cliente pues, me ha enviado para que le calibre conjuntamente con varias ópticas y me ha dicho: tú quédatela varias semanas, pruébala y luego pues, me cuentas un poco tus impresiones. Y bueno, pues eso he hecho. Aprovechando que he estado unos días en la Costa Brava, pues aprovechado a hacer fotos con ella, con las ópticas que me ha mandado, y quería contarte un poco cuáles son mis impresiones, así que no te lo pierdas. Bueno, sobre la ergonomía, en fin, los mandos, el tamaño, los controles y todas estas, digamos, aspectos, digamos, básicos, no voy a comentar nada porque, en definitiva, es casi igual que su predecesora, la EM1 Mark III, y en ese sentido ya, digamos, hice una serie de vídeos muy extensa en 2020, que te dejo aquí el enlace a la lista, donde comenté pues, todos los aspectos posibles. Y bueno, la OM1 tiene muy pequeños cambios con respecto a la anterior, así que básicamente todo lo que me comenté de aquella se aplica a esta. Sí que vale la pena comentar que los menús han sido rediseñados por completo y francamente están mucho mejor. Se pueden mejorar todavía bastante, pero están bastante mejor. En cuanto a la calidad de imagen, tampoco voy a comentar nada porque acabo de terminar una serie de vídeos comparándola con la Z9, David contra Goliat. Te dejo aquí el enlace a la serie, así que si quieres saber más sobre la calidad de imagen que consigue, mejor echa un vistazo a estos vídeos. En realidad lo que quiero comentarte es un poco las impresiones de manejo real, o sea, qué es lo que uno se encuentra, cuáles son las cosas que están bien, cuáles son las cosas que están mal, cuando estás realmente ahí haciendo fotos in situ en situaciones, pues eso, reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto al visor, comentar que está muy bien esto del visor electrónico. Yo vengo de la Reflex y esto de tener pues, el histograma dentro del visor realmente es una maravilla. De hecho, el histograma que tiene esta cámara me ha parecido muy fiel al RAW. Sin haber hecho pruebas exhaustivas al respecto, aunque si os interesa mucho el tema, pues dejádmelo en los comentarios, podría plantearme hacer un vídeo al respecto, pero me ha parecido muy fiel al RAW, lo cual me ha gustado mucho, porque realmente te permite exponer muy bien y aprovechar el límite, digamos, por encima en las altas luces y conseguir el mínimo ruido posible en las sombras, que sea posible en aquella situación. Pero, por ejemplo, lo que no me ha gustado es que el visor, aunque está muy bien y es bastante nítido, para mi opinión personal o para mi ojo, no es suficientemente nítido. Yo llego todavía a ver el píxel y, por ejemplo, he notado que cuando estoy haciendo un paisaje y utilizo el botón de profundidad de campo, este que se encuentra típicamente aquí, para que cierres el diafragma para previsualizar la profundidad de campo, y por ejemplo enfocaba un elemento en primer plano y quería comprobar si el fondo salía realmente nítido o no, o sea, en muchas ocasiones no se percibe la diferencia, o la diferencia es mínima, porque estás ya en el límite de resolución del propio visor. Y realmente tenía que, utilizar el pasar a manual, hacer digamos, un pequeño juego con el aro de enfoque para que automáticamente la cámara me haga un zoom al 100%, y entonces irme a la parte del fondo y comprobar si en esa, sin mover el aro de enfoque de posición, claro, simplemente oscilar un poquito solo para aprovechar el zoom, y ver si pulsando el botón se veía nítido o no. Es decir, en ese sentido un visor óptico es más nítido, si tiene buena calidad. Otro detalle que no me ha gustado mucho es el botón de encendido y apagado, que lo tiene aquí a la izquierda. Encuentro que en ese sentido el de mi Nikon es mucho mejor, porque lo tiene justamente aquí y basta con girar el dedo para que la cámara se encienda. Es decir, que yo saco la cámara de la bolsa con una mano y con una mano la enciendo, y con la otra ya puedo estar utilizando el objetivo, mientras que de esta forma necesito dos manos, una para sujetar y una para encender. Sí, ya sé que por ejemplo en las Canon es igual, o en muchos modelos, tampoco me gusta, o sea, ni en una ni en la otra. Por otro lado, volviendo con el visor, tiene demasiada información. O sea, está muy bien que te dé, pues eso, que te diga un montón de datos, pero esos datos están dentro de la imagen y a mí eso me molesta visualmente mucho.
lo he podido configurar para que debajo de la imagen, o sea, dentro del visor, pero fuera de la imagen, esté la información principal: velocidad, diafragma, ISO, exposímetro, número de exposiciones restantes, en fin, todo eso. Pero si quieres el histograma en el visor, resulta que te aparecen un montón de datos, ¿no? Que si estás en el modo con el estabilizador activado, desactivado, en fin. Y a mí toda esa información realmente me sobra. Yo lo único que quiero es el histograma. Y de hecho, si pudiera ser fuera de la imagen, o sea, junto a los otros datos, para mí sería perfecto. Pero bueno, claro, lo que me he encontrado es que si activo que se vea el histograma, viene acompañado con un montón de datos que van desperdigados por la imagen. Y si lo quito, se quita todo y también quito el histograma. Con lo cual, pues claro, es un poco, digamos, una situación en la que no acabas de encontrar el punto en que te gusta. Por otra parte, el visor estaba configurado para que simulara la exposición, pero si desactivo la simulación de exposición y simplemente quiero ver la imagen lo mejor posible como si fuera un visor óptico, resulta que el histograma no funciona. Bueno, quiero decir, sí que funciona, lo que pasa es que el histograma no me muestra el resultado de la exposición. Es decir, es algo así como si el histograma estuviera mostrando constantemente lo que se enseña en el visor, no la exposición que vas a obtener. Y entonces también encuentro que ahí es un problema, porque lo ideal para mí sería poder ver lo que se ve por el visor lo mejor posible en cada situación, no es necesariamente simular la exposición, pero sí el histograma del resultado de la exposición. Y eso quizás, a lo mejor existe una opción por ahí en los menús, pero no la he encontrado. Si existe, por favor, indicármela en los comentarios, pero mucho me temo que no existe esa opción, con lo cual es otra cosa que yo creo que mejoraría. A la hora de tomar, por ejemplo, fotos con muy poca luz, cosa que a mí me gusta mucho en el momento del crepúsculo y casi ya de noche, he encontrado que la función de, bueno, el autofoco, utilizando pues eso, el visor, ¿no? el sensor directamente, es espectacular, porque cuando enfoco con mi reflex realmente no consigo enfocar en condiciones nocturnas y tengo que sacar una linterna o buscarme un poco la vida para enfocar. Pero con esta cámara el sensor se abre y con tiempos de exposición muy largos sí que es capaz de enfocar, aunque con mucho ruido, y realmente es una maravilla. O sea, eso he encontrado que es espectacular, una función muy, muy útil. Además, el estabilizador integrado de 5 ejes es realmente una maravilla, porque he podido tomar exposiciones a incluso más de un segundo y salir perfectamente nítidas. No he llegado a ponerme a buscar hasta qué punto realmente soy capaz de conseguir una exposición nítida, si a 1,5 segundos, 2, 2,5, 3, en fin, no me he puesto a buscar dónde está el límite, pero sospecho que yo creo que podría llegar a 2, incluso a más segundos con focales angulares sin demasiado problema, porque a 1 segundo realmente el índice de acierto es prácticamente del 100% de fotos nítidas, con lo cual quiere decir que seguramente a 2 o 3 segundos quizás el índice baja, pero seguramente sigue siendo bueno. Los modos que tiene de fotografía computacional, es decir, por ejemplo, el modo de alta resolución a pulso o el disparo en Live ND, para que simula que tienes filtros de densidad neutra, con lo cual puedes alargar las exposiciones, lo típico para hacer que el agua quede como muy algodonosa y tal, es una maravilla. Son bastante fáciles de usar, te obliga a entrar un poco en el menú, aunque creo que se puede configurar de alguna manera algún botón para que entre en ese modo, pero por un vistazo rápido que he echado no he conseguido hacerlo, pero seguramente se podrá. Y realmente funcionan muy bien. Lo único que hay que tener un poquito de paciencia, por ejemplo, con el disparo de alta resolución, porque sobre todo si haces exposiciones largas, por ejemplo, de 1 segundo, si hace 16 disparos de 1 segundo, pues claro, tienes que esperar 16 segundos, más luego unos 7, 8 segundos a que lo compute todo, y bueno, requiere tener un poquito de paciencia, pero los resultados realmente son muy buenos. Una de las pegas que menos me ha gustado es que aquí en la parte trasera, los botones de Info, Play y Borrar, así como por ejemplo los botones de profundidad de campo y el otro que tiene aquí, que es configurable, estos dos botones que hay aquí, se distinguen, o sea, con el ojo en el visor se distinguen muy bien porque el tacto es muy distinto, uno redondeado hacia afuera, el otro es hacia adentro. Estos tres de aquí son iguales prácticamente al tacto. Entonces, cuando estás con la cámara al visor y, por ejemplo, haces un disparo y quieres ver inmediatamente la foto directamente dentro del visor y le quieres dar al play, resulta que como no acabas de distinguir muy bien por el tacto cuál es cuál, y si te pasa como yo, que claro, no te sabes qué botón es, que en este caso es el de abajo a la derecha, pues claro, te obliga a sacar el ojo, mirar y entonces le das. Es una pequeña incomodidad, no va a ningún lado, pero sería mucho más cómodo que los botones tuvieran unos puntitos o alguna cosa para que tú por el tacto los diferenciaras y entonces sin sacar el ojo del visor, clic, ya le das y sabes cuál es.
cosa que, por ejemplo, esto en mi Nikon, todos los botones, si no recuerdo mal, creo que todos, están claramente diferenciados y además están bastante enrasados, no sobresalen, con lo cual supongo que lo hacen por seguridad para no pulsarlos involuntariamente, pero claro, cuesta un poco detectarlos cuando no estás mirando y estás a lo mejor un poco liado, porque no se detectan claramente con el tacto. Así que en ese sentido haría los botones más gruesos, que sobresalieran, y con algún puntito, algún factor diferenciador. Por cierto que el tema de la duración de la batería en las cámaras mirrorless es un tema importante porque, como seguramente sabréis, al tener el sensor funcionando todo el tiempo y la pantalla, pues consumen mucha más batería que una reflex en la que estás operando simplemente por el visor y no gastas casi nada. Pero he encontrado dos detalles que me han parecido, bueno, bastante útiles, ¿no? Uno es sencillamente no usar tanto la pantalla, o sea, usar el visor, puesto que en el visor es bastante nítido y puedes hacer el play, puedes hacer zoom, puedes entrar en los menús y puedes hacerlo todo, cosa que yo, por ejemplo, en mi reflex no puedo hacer. Pues claro, esto hace que si no usas la pantalla ahorras muchísima energía. La batería, por otra parte, dura bastante, pero un detalle que realmente me ha parecido muy interesante es que se puede cargar la cámara directamente con el conector USB, con un cable USB y un cargador normal. Es decir, que el cable que yo llevaba, el cargador que llevaba para mi teléfono, simplemente con otro cable con USB-C, pues ya está, la enchufaba y la ponía a cargar. Con lo cual te ahorras llevar de viaje otro trasto más, ¿no? El cargador de la batería, que bueno, no es que sea muy grande ni muy pesado, pero bueno, es otro trasto más que añadir a la lista de muchas cosas que te acabas llevando y que añaden pues más peso y volumen a todo. Con lo cual, aparte de que el equipo es muy pequeñito y muy cómodo, pues se hace muy liviano el no tener que llevar el cargador. Este cliente que me ha prestado su M1 me la ha prestado con el 1240-28, que es una óptica que ya he probado en varias ocasiones y que está muy bien, pero también me ha prestado el 714 2.8 Pro, que es este que realmente me ha encantado, es una maravilla. Piensa que un 714 en una cámara con sensor micro 4 tercios, cuyo factor de recorte es 2, quiere decir que la focal equivalente vendría a ser el doble numéricamente, es decir, en vez de ser un 7-14 sería un 14-28 milímetros, que realmente a mí, que me gustan mucho las ópticas angulares, me ha encantado, he disfrutado muchísimo haciendo fotos, por ejemplo, en horizontal y en vertical, poniendo elementos en primer plano. Ahora te enseñaré varias, y la verdad que he disfrutado mucho. No he podido comprobar todavía la calidad haciendo pruebas para examinar detenidamente, pues eso, la calidad de imagen en el centro, en las esquinas, a diferentes diafragmas, pero me ha parecido realmente muy bueno. Una óptica con la que he disfrutado mucho. Y además este cliente también me ha prestado el 17 milímetros, ojo, f1.2, que vendría a ser una especie de 35 milímetros, bueno, en realidad es un 34 milímetros, f1.2. Claro, en f1.2 es una apertura, bueno, grandísima. Eso sí, la profundidad de campo que te proporciona en micro 4 tercios es similar a la que te proporcionaría, por ejemplo, un full frame cerrando dos puntos, es decir, en vez de a 1.2 a 2.4. De todas maneras, es una óptica muy luminosa y me ha permitido tomar fotos como estas que ahora te enseño, con una focal angular, un 35 milímetros, con el fondo suavemente desenfocado, lo cual me ha gustado mucho, cosa que además, al disparar a una apertura tan grande, te permite disparar a velocidades altas incluso con muy poca luz, con lo cual, pues, doble beneficio. Así que en ese sentido, realmente muy contento y muy gratificante el trabajo con estas ópticas, que realmente se ven de muy buena calidad y unas focales muy agradables de usar. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Perdonar el sonido si el viento, no sé, supongo que se ha colado algún ruido, pero espero que os haya parecido interesante. Ya os digo que no pretendía hacer un review completo de todos los aspectos, puesto que ya he revisado calidad de imagen, ergonomía y controles, menús y otros aspectos, y simplemente quería compartir con vosotros un poco mis impresiones después de, pues eso, usar la cámara en un entorno real, haciendo fotos, pues eso, mis propias fotos a mi gusto, con mis tiempos y, digamos, tratando de aprovechar al máximo y tratando de ver si realmente esta cámara podría ser mi futura cámara, cosa que, bueno, pienso que la verdad que podría encajar bastante bien con lo que yo hago. Y bueno, espero que os haya parecido muy interesante. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias, eres un auténtico devorador de información, me encanta tener seguidores como tú. Si te ha gustado, pues hombre,
ya sabes, déjame un like, compártelo con tus amistades en tus redes sociales y conocidos, WhatsApp. Y sobre todo no olvides suscribirte, puesto que iré publicando más contenidos en el canal de este tipo. Eso es todo. Recuerda, la técnica no es el fin, es el camino de la perfección. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.